Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Ahí está. Bueno, abrimos en Primera de Pedro 2, 1, 10. ¿Estamos todos? ¿Sí? Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también conviene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú transformes hoy nuestro corazón, nuestra vida, y que no, Señor, no nos vayamos de igual manera que venimos, Señor, sino que entreguemos nuestras cargas a ti, Señor, y realmente nuestro corazón, nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo sea en ti y para ti, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Cambia, Señor, conforme a tu palabra nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a vivir una vida en santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos estudiado en otras predicaciones, y lo resumo, teníamos que en el tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida, es cuando el apóstol Pedro escribe esta carta. Había persecución, había muerte, ¿no? por los gobernadores, pero también lo que pasaba en ese tiempo es que había falsas doctrinas y también lo que había eran falsos maestros, falsos profetas, y habían también escritos, manuscritos falsos como de carta de apóstoles. Y entonces ellos tenían que discernir, que entender lo que era del Señor o lo que no era de Dios. Es importante este capítulo porque los que nos da un llamado a nuestros corazones de algo muy importante, y son las bases de la iglesia que no se podían perder. Este capítulo nos da la base de la iglesia que no se puede perder. No se puede perder porque dejamos de ser iglesia. Es entonces cuando Pedro escribe esto y entendemos que Dios llama a su pueblo a edificar nuestras vidas deseando su palabra, afirmándonos en Cristo y buscar nuestra identidad y propósito en Él. Vuelvo a repetir, Dios llama a su pueblo a edificar nuestras vidas deseando su palabra, afirmándonos en Cristo y buscar nuestra identidad y propósito en Él. Y podemos ver que nuestro primer encabezado es: Dios llama a su pueblo a edificar nuestras vidas deseando su palabra. Esto es, deseando su palabra. Dios nos llama a desear con todo nuestro ser y nuestro corazón su palabra. En el
primer versículo del 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero, si vamos unos capítulos anteriores, casi que termina en el 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo repite de nuevo en el 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el cual nosotros deberíamos tener un deseo por la palabra de Dios. Es el motivo porque permanece para siempre. En ese tiempo que veníamos hablando, había persecución y muchas personas podrían perder ese deseo, ese anhelo por la palabra, porque obviamente que los mataban. Entonces desechaban de alguna forma estas cosas, o tal vez los falsos maestros y falsos profetas les enseñaban otras doctrinas que no era la palabra, pero que al oído parecía algo bueno, ¿no? Por ejemplo, tendrás riquezas. Y el Señor te dará bendiciones, el Señor te dará esto y Dios te dará lo otro. Y no tienes que hacer nada. La prosperidad, la prosperidad económica, sin fines, sin muerte, sin arrepentimiento. Y muchos pensaban que esto era real. Y hoy en día podemos ver esto, ¿no? O sea, muchas doctrinas se basan en que necesitamos de las riquezas para alabar a Dios o precisamos estar bien para adorar a Dios. Pero lo importante que tiene que estar en nuestro corazón es, mas la palabra es para siempre. La palabra de Dios es única. Hay una rama de la teología que habla acerca de uno de los puntos calvinistas que se llama la sola escritura. Lo dije en latín, yo sé que no lo entendieron, pero es sola escritura, solamente la escritura en el cual nosotros podemos basar y fundarnos en la verdadera fe, el verdadero evangelio. No hay otra cosa. Y esto es importante, este llamado que es solamente la escritura, porque si hay otra cosa que nosotros podemos confiar que no sea la escritura, por ejemplo, los católicos durante muchos años confiaban en lo que es la cultura, vamos a decir, lo que es, no me sale la palabra, pero lo que tiene que ver con lo que aplican cada día, lo cotidiano, ¿no? Decían, bueno, empezó una vez, bueno, a alabar todos con las palmas, y de pronto todos alababan con las palmas durante todo el tiempo, durante toda la vida, y de pronto cuando alguien dice no voy a aplaudir porque no está en la palabra de Dios, todos saltaban y dicen no, porque esto es una cultura para nosotros, esto tiene que estar para nosotros en la iglesia, y sin embargo, si no está en la escritura, hermanos, no está bien. Dice, desechando pues toda malicia, y esto es una forma de interpretación, porque dice, desechando pues toda malicia, una forma de interpretar, ¿no? Dice, desechando pues de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, porque estas cosas son las que no nos ayudan a desear la palabra de Dios. Estas cosas no nos ayudan porque una de las preguntas que nosotros nos hacemos durante toda una vida cristiana, después de tener 20, 30 años en el Señor, decimos, ya no tenemos muchas ganas de leer la palabra. Y espero que, por lo menos a veces me pasa a mí, hemos perdido ese interés de continuar con la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos que tiene que ver con lo exterior, ¿no? Con las cosas que, lo que pasa es que no tengo tiempo, lo que pasa es que no tengo no tengo forma de leer, lo que pasa es que no entiendo, lo que pasa es que tenemos pila de motivaciones, pero en realidad lo que está es en el corazón. En el corazón no nos deja desear, y cuando nosotros cargamos con ese maldad de nuestras vidas, ese corazón viejo, porque acá no le está hablando a los que no son cristianos, le está hablando a la iglesia, ¿no? Cuando nosotros cargamos con aquellas cosas del viejo hombre, entonces es cuando nosotros no podemos desear la palabra de Dios.
Y aquí el apóstol Pedro nos dice que debemos desearla como un niño recién nacido. ¿Y cómo desea un niño recién nacido la leche de la mamá? ¿Cómo la desea? Una forma inexplicable, que se levanta de madrugada y se pone a llorar y los padres como locos con los pelos parados, pará, mi amor. ¿No? ¿Cuántas veces nos ha pasado a algunos de nosotros o hemos visto también algunos de los bebés llorando en ciertas circunstancias en el cual nosotros podemos sentirnos incómodos, pero ellos están diciendo, yo quiero leche porque no tienen forma de hablar. Yo necesito eso. Yo necesito esa leche de mamá y preciso otra cosa, preciso otro alimento. En este momento no. En este momento no preciso otra cosa que no sea la leche materna. Y de la misma forma es que todo cristiano durante toda la vida tiene que desear con todo el corazón la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, desechando aquellas cosas que nosotros tenemos del antiguo hombre. Si realmente, dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto es impresionante, porque si realmente somos cristianos, si realmente en nuestro corazón está el Señor, nosotros hemos gustado de la gracia de Dios, o sea, nosotros hemos participado de las cosas hermosas que tiene su palabra. Y esto es impresionante, hermanos. Porque si nosotros no estamos viviendo conforme a su promesa, es porque hay algo mal en nuestro corazón. Si nosotros no estamos deseando la palabra de Dios como aquella primera vez que nosotros creímos en el Señor, algo pasa o algo está pasando en nuestro corazón. Y acá dice, desechando pues toda malicia. Y malicia se refiere a las cosas que vienen del corazón, como habíamos hablado. Aquellas cosas que nosotros interpretamos, malos deseos, engaños, hipocresía, envidias. Y estas palabras nos tienen que sonar dolorosas para nosotros, porque una vez lo hicimos, hermanos. Una vez estuvimos del otro lado, en el mundo, viviendo conforme a estos deseos engañosos, estos malos deseos. Una vez vivimos así, hermanos. Y para nosotros es malo, es carga y sabemos que ahí no hay bendición. Terminamos rencorosos, terminamos afectados y afectando nuestras familias. Terminamos con un dolor en nuestro corazón porque no estamos obedeciendo a Dios. Deberíamos desechar todas estas cosas malas que nosotros hacemos o hacíamos en aquella vida sin Dios. Deberíamos desear la palabra del Señor como si fuésemos niños recién nacidos. Y es interesante como Pedro lo dice, de la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcamos para salvación. Es que esto tiene un propósito, es que desear la leche, desear la palabra de Dios, nos hace crecer. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido que no crecemos espiritualmente? ¿Cuántas veces decimos o tenemos en nuestro corazón cosas malas que deberíamos cambiar? ¿Cuántas veces tenemos rencores con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos referimos mal a las personas porque así es nuestro carácter, porque así es nuestro viejo hombre, porque así somos y nadie nos va a cambiar? Y eso es una eh, de los dichos de las personas en el mundo. Yo soy así y no voy a cambiar. Mientras que la palabra de Dios dice, cuanto más desees la palabra de Dios, más vas a cambiar. Vas a cambiar, pero para el Señor. Vas a cambiar para obedecer. Vas a cambiar porque el Espíritu de Dios que está en ti te hace desear la palabra de Dios para ser como el Señor. Y debemos de deleitarnos en su palabra, como dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Obviamente que
Las personas que son incrédulas no pueden deleitarse en la palabra de Dios, porque deberían sacarse el mal de su corazón para poder entender la palabra. ¿Entienden? Entendemos de que si nosotros no sacamos estas cosas de nuestro corazón, no podemos desear la palabra de Dios. Deberíamos despertarnos en la madrugada para decir, Señor, te necesito, Señor, necesito tu respuesta según tu palabra. Muchas veces me ha despertado el Señor y creo que muchos de ustedes se han despertado en la madrugada para decir, Señor, necesito tu respuesta, Señor, necesito leer tu palabra, Señor, necesito de ti. Y así como un bebé recién nacido le quita el sueño a los padres, así es el deseo del corazón de aquellos que creen en el Señor. Les quita todo deseo de maldad. Cuando nosotros deseamos la palabra, desechamos lo otro. Y lo interesante de esto es que no está diciendo que desechemos solamente lo malo, está diciendo desechemos, pero también deseemos. ¿No? No solamente desechar aquello que es del viejo hombre, sino también es que es desear la palabra del Señor. Cuando nosotros gustamos, cuando nosotros nos deleitamos, porque dice que esto, o sea, para el niño debe, me imagino, porque no me acuerdo, pero debe ser rico tomar la leche materna. Se deleita en estar con la mamá en una cercanía porque se siente refugiado, porque se siente que está refugiado bajo los brazos de su mamá y el calor. Cuando nosotros gustamos, cuando nosotros vivimos conforme a lo que dice su palabra, cuando nosotros gustamos de la salvación, realmente hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestro pecado y del viejo hombre, que es lo que habla acá, hombres carnales y hombres que realmente alaban a Dios, son totalmente distintos. Porque dice, toda carne es como hierba, en el 24, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. Y la hierba se cae y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ese es el tema. No depende de nosotros la salvación, depende del Señor. La salvación depende de su palabra y es en el cual nosotros nos alimentamos cada día. Pero si hay algo más, hermanos, si hay algo más que nosotros nos estamos alimentando, y puede ser con nuestro egocentrismo, puede ser con nuestra maldad, puede ser con nuestra mirada, con nuestra perspectiva y no la de la Biblia, hermanos, algo mal estamos haciendo. Y deberíamos cambiar, deberíamos desecharlo. Debemos gustar. Si es que habemos gustado, realmente vamos a tener un buen deseo por la palabra del Señor. Pero si no tenemos ese deseo, el llamado del Señor es a desechar lo malo, desechar esas cargas que nosotros tenemos, esos malos pensamientos, para poder entender y comprender y desear la palabra del Señor. Y estos 3 capítulos, versículos, nos habla de eso, nos habla de que Dios llama a su pueblo a edificar nuestras vidas, deseando su palabra y edificar sobre los fundamentos del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mas vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, ponga en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no es avergonzado. Esto me da el segundo encabezado, que es: Dios llama a su pueblo a edificar nuestras vidas, afirmándonos en Cristo. Nuestra firmeza está en Cristo. Y aquí habla sobre una piedra angular. La piedra angular, si se acuerdan cómo era o tienen alguna imagen de cómo se hacían las casas antiguamente, se hacían un arco, ¿no?, para hacer las puertas, y en el medio del arco estaba lo que se llama la piedra
angular, ¿no? Una piedra que lo que hacía esa piedra es sostener las dos partes, o sea, las dos paredes de cada lado. Y lo que figura aquí para nosotros es que Cristo es el que sostiene la vida, la verdad y la salvación. Acá dice, acercándonos a Él. Y es nuestro llamado para nuestras vidas, acercarnos a Él. Como decía la canción, cerca de ti yo quiero estar y en tu presencia. Y en tu presencia. Qué hermosa es esta canción. Pero hay una forma de acercarnos a Él. Dice que está desechada ciertamente por los hombres, porque cuando nosotros éramos viejos hombres, o sea, cuando nosotros vivíamos en maldad sin el Señor, nosotros habíamos desechado o estábamos desechando a Jesús, estamos desechando su obra. Mas ahora que nosotros creemos en Jesucristo, ahora sí nosotros entendemos de que nuestra piedra angular, que nuestro fundamento en el cual nosotros somos iglesia, somos pueblo de Dios. Sin Cristo nosotros no somos nada, hermanos. Por lo cual también tiene la Escritura, y vuelvo a decir, también tiene la Escritura. Esto no está fuera de lo que es la palabra de Dios, esto también está en la Escritura, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sion piedra, en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Y esto me encanta, porque lo que está llamando es, si tú vienes a Cristo hoy, si tú vienes a Cristo hoy, no serás desechado. Y no lo dice en un sentido de que deberíamos acercarnos una vez, deberíamos acercarnos siempre. Cada día de nuestras vidas deberíamos alimentarnos de su evangelio, deberíamos entender, deberíamos comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Para vosotros, pues, lo que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para los que no creen, hermanos, porque es como una piedra que está en el medio del camino y uno va caminando y se tropieza y tiene posibilidades. Una, o levantarse en Cristo o quedarse muerto en vida. Porque espiritualmente las personas sin la palabra de Dios, espiritualmente las personas sin Cristo están muertas. Y ese es el problema. Cuando nosotros estamos sin Cristo, nuestra vida espiritual está muerta. Y es necesario la palabra de Dios para vivir. Por eso dice palabra de vida. Palabras de vida. Y Pedro dice, yo no me alejaré de ti porque tú tienes palabra de vida. Porque tú tienes palabras de vida. No estamos hablando de cualquier Mesías, estamos hablando del verdadero Mesías, en el cual Israel, en el cual los sacerdotes, los sumos sacerdotes de Israel habían desechado. Y por eso fue Cristo tropiezo para ellos, porque no hay salvación sin el Señor. Deberíamos acercarnos a Él para ser como Él. Deberíamos ser edificados en santidad para agradar a Dios. Y creer en Él nos hace obedientes. Dice piedra en el 8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. No destinados para ser desobedientes, por causa de que son desobedientes, son destinados a un lugar. Y lo quiero decir, ¿a qué lugar Dios desecha a aquellos que no lo obedecen? ¿A qué lugares? Infierno, a una condenación eterna. A estos son destinados aquellos que desobedecen la palabra de Dios y Dios nos llama a obedecer. Y nos acercamos a Él, como decíamos, para estar en santidad. Cuanto más nos acercamos a su palabra, cuanto más entendemos su propósito, cuanto más nos alineamos a su palabra, hacemos su voluntad, más nos acercamos y somos como Él. Y el último punto, el último encabezado dice,
Mas vosotros sois linaje escogido de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pero en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el cabezado de estos versículos es: Dios llama a su pueblo a edificar nuestras vidas, buscando nuestra identidad y propósito en Él. Cuando nosotros somos salvos y realmente nuestras vidas están edificadas según su palabra y principalmente en Cristo, que es nuestra piedra angular, el cual nosotros nos apoyamos en el Señor y estamos firmes en el Señor, cuando nosotros realmente somos salvos, nos da una identidad de ser como Cristo, nos da la identidad de lo que quiere el Señor para nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, y la palabra es sois. Ustedes ya son linaje escogido por medio de Jesucristo. Son real sacerdocio. Y fíjense que todas estas palabras lo que está involucrando es a un evento muy especial, y es el templo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran solamente para el sumo sacerdote. No había otra persona que estuviera capacitada para ir a ofrecer sacrificio a Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo muere y resucita, ¿verdad? Porque a veces decimos solamente la muerte, pero está la resurrección de Cristo. Cuando pasa este evento, es cuando es la única forma en que el hombre puede llegar al Señor. No hay otra forma. Ya no hay más sacrificios de animales. Es una vez este sacrificio y para siempre. Y es ahí cuando Él nos hace real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? De que nosotros podemos acercarnos a Él solamente en Cristo. Qué hermoso es esto, hermanos, porque nosotros podemos acercarnos a Dios sin otra cosa. No necesitamos intercesores para acercarnos a Dios cada día. En nuestra habitación, en nuestra soledad, en nuestra habitación en soledad, ¿no? Nuestra habitación en soledad. Deberíamos aclamar o clamar al Señor por nuestras vidas. Nación santa. Y santa quiere decir, o santo es apartados para el Señor. Y deberíamos vivir una vida apartada. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro diario vivir? Si somos cristianos los domingos, o también somos cristianos todos los días de nuestras vidas. Es un llamado a una santidad. Deberíamos forjar nuestras vidas según la palabra. Dice, pueblo adquirido por Dios. Dios nos llamó a nosotros para que seamos su pueblo, habiendo desechado a Israel por causa de que mataron a su Mesías. Que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos en tinieblas y Dios nos llamó a su luz. Y no es cualquier luz, es una luz admirable, una luz que nos deja perplejo, que realmente nos deja de rodillas, como le pasó a Pablo, ¿se acuerdan? A Saulo de Tarso. Él estaba caminando rumbo hacia un lugar a perseguir a otros cristianos, se aparece el Señor con una luz admirable y cual cambia su vida totalmente. Así esa luz debería también en nosotros, esa luz del Evangelio debería cambiar nuestra vida y dejar ese viejo hombre. Y nos da el propósito de la iglesia. Dice, vosotros que en nuestro tiempo, perdón, su luz admirable, que os llamó de las tinieblas, vosotros que en nuestro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, nuestro propósito como iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el propósito. ¿Y cómo anunciamos las virtudes? ¿Simplemente predicando el Evangelio? No, hermano, con nuestras vidas en santidad. Por eso somos pueblo adquiridos por Dios. Si nosotros vivimos una vida desordenada afuera o adentro, pero más bien afuera, porque aquí nosotros somos cristianos, pero afuera si realmente vivimos una vida cristiana, en el mundo, en nuestro trabajo, con nuestro matrimonio, o en nuestra casa, o con nuestros padres, o con nuestra madre, o lo que sea, hermano, en cualquier ámbito deberíamos vivir
una vida conforme a su palabra. Y allí anunciamos las virtudes del Señor, que es su santidad. Si nosotros vivimos una vida desordenada, como decía el pasaje, no podemos comprender o ser edificados por la palabra de Dios. Y aparte de eso, es que no vamos a tener deseos por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, desechamos los malos, dejamos el viejo hombre y realmente nos involucramos en la palabra del Señor. Cuanto más la leamos, hermanos, aunque muchas cosas no entendamos, está el Evangelio de lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros, pecadores que no merecíamos nada, Él está diciendo, alcanzamos misericordia a través del Señor. Qué bueno, hermanos, que nosotros podemos vivir conforme a su palabra. No cualquiera lo hace. ¿Saben? Me cuesta muchas veces entender, y sé que ya no me quedan minutos, 5 segundos. Me cuesta entender, hermanos, cuando le estoy predicando a muchas personas en mi trabajo y ellos niegan de Cristo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en su mente? Y es eso, hermanos. Hay maldad, hay orgullo, hay desinterés por Dios. Que no nos pase esto a nosotros, hermanos, y podamos ser edificados como iglesia. Y esta es la identidad de la iglesia. Cristo es el fundamento, la palabra es la verdad, y no hay otro lugar, no hay otra forma en que nosotros podemos ser iglesia, no podemos ser pueblo de Dios, no hay linaje escogido si nosotros no nos fundamos en la palabra. Y como decíamos hoy, solamente la Escritura es el medio por el cual nosotros podemos entender a Dios. Dios se revela a través de su palabra, personalmente, para cada uno de nosotros. Hermanos, deseemos con todo nuestro ser y todo nuestro corazón la palabra